Imagina despertar hace 9000 años en una ciudad sin calles, donde el techo del mundo es el cielo y la vida transcurre en los tejados de las casas. Un lugar donde no había reyes, ni templos colosales, ni ejércitos que imponían su voluntad. Sin embargo, miles de personas vivían juntas, compartiendo un espacio que parecía desafiar las leyes del caos. Este lugar es Çatalhöyük, uno de los sitios arqueológicos más fascinantes y enigmáticos de la historia, situado en el corazón de la actual Turquía. A diferencia de otros sitios prehistóricos como Göbekli Tepe, donde los templos y los monumentos grandiosos dominan, las narrativas, Çatalhöyük cuenta una historia mucho más personal, la historia de las personas comunes. Aquí no hay templos gigantes ni estructuras ceremoniales monumentales. En cambio, hay hogares donde las paredes estaban decoradas con murales, donde los muertos eran enterrados bajo el suelo y donde la vida cotidiana era tan importante como la espiritualidad. Este asentamiento, que existió entre el 7500 y el 6000 a.C., albergó a miles de personas durante más de 1500 años. Pero lo que realmente lo hace fascinante no es solo su antigüedad, sino cómo su gente logró convivir en relativa paz en una sociedad aparentemente igualitaria, desafiando las ideas tradicionales sobre las primeras ciudades. Cómo vivían juntos miles de personas, sin líderes claros ni signos evidentes de conflicto. Ese es el misterio que vamos a desentrañar. Çatalhöyük no es solo un lugar de interés histórico, sino un espejo que nos refleja una humanidad compartida. Es un recordatorio de que incluso en el amanecer de la civilización, las personas compartían preocupaciones universales: cómo alimentarse, cómo convivir y cómo dar significado a la vida y la muerte. Acompáñanos en esta exploración para descubrir qué podemos aprender del pasado más remoto. En el corazón de Anatolia Central, rodeada de ríos serpenteantes y pantanos fértiles, surgió Çatalhöyük. Este delta natural ofrecía un ambiente ideal para la vida: agua abundante, tierra fértil para la agricultura y una variedad de animales para cazar. Este entorno no solo fue una base para la supervivencia, sino también un catalizador para el desarrollo de una de las primeras sociedades urbanas. Los habitantes de Çatalhöyük vivían en una relación profundamente simbiótica con su entorno. Aprovechaban los recursos de los ríos no solo para pescar, sino también para transportar bienes, y cultivaban granos silvestres que eventualmente comenzaron a domesticar. Este fue uno de los primeros pasos hacia la agricultura organizada, un cambio revolucionario que marcó el inicio de la civilización tal como la conocemos. Pero la relación con la naturaleza no era meramente práctica. Había una conexión espiritual. Los ríos y pantanos, con su constante transformación, probablemente simbolizaban el ciclo de la vida y la muerte para estas personas. Cada estación traía nuevos desafíos y oportunidades, reforzando la idea de que la supervivencia dependía no solo de los esfuerzos individuales, sino del trabajo colectivo. El delta no solo era fértil, sino también una barrera natural que protegía a la comunidad de amenazas externas. Este aislamiento relativo permitió a los habitantes desarrollar su propia cultura única, un microcosmos donde las tradiciones, los rituales y la vida diaria se entrelazaban de maneras que aún hoy nos resultan fascinantes. Çatalhöyük no fue un asentamiento accidental. Fue cuidadosamente elegido y cultivado por generaciones que entendieron el valor de la cooperación y el equilibrio con la naturaleza. Su historia es un testimonio de cómo las comunidades humanas pueden prosperar cuando trabajan juntas en armonía con su entorno.
La excavación de Çatalhöyük es como leer un libro de historia escrito en la tierra, pero con una particularidad. Cada capítulo está enterrado bajo el siguiente. Los arqueólogos han identificado 18 capas de ocupación humana, cada una representando siglos de vida, trabajo y rituales. Este increíble archivo de 1500 años de historia humana está contenido en un montículo de 21 metros de altura, conocido como Tel. Sin embargo, solo el 5% del sitio ha sido excavado hasta ahora. Esto significa que la mayoría de los secretos de Çatalhöyük aún están ocultos bajo tierra. ¿Qué nuevas historias nos esperan en las profundidades del montículo? ¿Qué más podemos aprender sobre cómo vivían, qué comían y cómo pensaban estas personas? Estas preguntas son las que mantienen viva la fascinación por el sitio. Cada capa es un reflejo de cómo las generaciones se adaptaron y evolucionaron. En lugar de abandonar sus hogares cuando las estructuras se deterioraban, los habitantes simplemente nivelaban las casas viejas y construían nuevas encima. Este ciclo constante de renovación no solo creó el montículo que hoy conocemos, sino que también simboliza la resiliencia y continuidad de la comunidad. El trabajo arqueológico en Çatalhöyük es inmenso y meticuloso. Los arqueólogos no solo están desenterrando objetos, sino también reconstruyendo historias. Cómo las personas cocinaban, cómo enterraban a sus muertos y cómo decoraban sus hogares. Cada fragmento de cerámica, cada herramienta de obsidiana y cada esqueleto enterrado bajo el suelo cuenta una parte del relato colectivo de esta comunidad única. Más allá de los objetos físicos, lo que realmente distingue a Çatalhöyük es la profundidad emocional de sus restos. Las casas no eran solo lugares para vivir, eran santuarios donde la vida y la muerte coexistían. Cada capa es un testimonio de cómo las personas comunes enfrentaron los desafíos de la vida en un mundo en constante cambio. Una de las características más fascinantes de Çatalhöyük es su diseño arquitectónico. Imagina una ciudad donde no hay puertas en el suelo, donde las casas están apretadas unas contra otras como piezas de un rompecabezas, y donde la única forma de entrar es subiendo al techo y descendiendo por una escalera. Este diseño no solo era único, sino también práctico, manteniendo a los habitantes seguros de los animales y posibles amenazas externas. Cada casa era un microcosmos de la vida comunitaria. Había áreas específicas para cocinar, dormir y realizar rituales. En las secciones norte de las casas, los arqueólogos han encontrado murales y decoraciones en rojo y blanco, posiblemente símbolos espirituales. Estas áreas también contenían los entierros de los miembros de la familia, mostrando una conexión íntima entre los vivos y los muertos. Las casas eran compactas pero ingeniosamente diseñadas. Tenían hornos para cocinar, áreas de almacenamiento y espacios rituales. El hecho de que los habitantes reconstruyeran sus hogares una y otra vez en el mismo lugar demuestra un profundo apego al territorio y a las tradiciones. Este ciclo de demolición y reconstrucción no solo mantenía la continuidad de la comunidad, sino que también reforzaba los lazos entre generaciones. El diseño de Çatalhöyük no era solo funcional, sino también simbólico. Las casas no eran solo lugares para vivir, eran expresiones de identidad y espiritualidad. Cada hogar contenía recuerdos, tanto en forma de murales como en los restos de los familiares enterrados bajo el suelo. Estos hogares eran santuarios personales que contaban historias de amor, pérdida y continuidad. Pero quizás lo más fascinante de Çatalhöyük es cómo los tejados desempeñaban un papel central en la vida diaria.
En esta ciudad sin calles tradicionales, los tejados eran las avenidas, los patios y los lugares de reunión. Imagina a las familias cocinando, trabajando y socializando bajo el sol, mientras los niños jugaban y los adultos compartían historias y rituales. Estos tejados no solo conectaban físicamente las casas, sino también a las personas. Eran espacios abiertos donde la comunidad podía interactuar, fortaleciendo los lazos sociales. La falta de divisiones marcadas entre los hogares sugiere una sociedad donde la cooperación y la convivencia eran esenciales para la supervivencia. Además, los tejados ofrecían un lugar para escapar de los confines de las casas. En un entorno donde los interiores eran oscuros y estrechos, los tejados proporcionaban luz, aire fresco y una conexión directa con el mundo exterior. Era aquí donde la vida social realmente florecía y donde las personas podían reflexionar sobre su lugar en el mundo. En los tejados se celebraba la vida en todas sus formas. Desde la preparación de alimentos hasta las ceremonias espirituales, estos espacios eran el corazón palpitante de Çatalhöyük. Representaban un equilibrio perfecto entre lo práctico y lo simbólico, un lugar donde la comunidad podía reunirse para enfrentar juntos los desafíos de la vida. ¿Cómo convivieron miles de personas durante más de 1500 años sin caer en el caos? Este es uno de los mayores enigmas de Çatalhöyük. A diferencia de las civilizaciones posteriores, no hay evidencia clara de palacios, templos o estructuras que sugieran un liderazgo centralizado. Pero, ¿significa esto que eran completamente igualitarios? Los arqueólogos han encontrado indicios de una sociedad cooperativa. Las casas, todas similares en tamaño y diseño, sugieren una ausencia de jerarquías materiales. Tampoco hay signos de violencia generalizada. Los esqueletos excavados muestran muy pocas heridas provocadas por armas y no hay evidencias de conflictos internos significativos. Esto refuerza la idea de que la paz era una prioridad en la comunidad. Sin embargo, algunos elementos generan dudas. Mientras que muchas casas eran sencillas, otras estaban ricamente decoradas con murales y símbolos. Esto podría indicar diferencias en el estatus social o en las creencias personales. Además, aunque no se han encontrado edificios comunales, los arqueólogos no descartan que existieran espacios de reunión aún enterrados bajo el suelo. Un aspecto fascinante es cómo se manejaba la crianza de los niños. Los análisis genéticos revelan que los niños no siempre vivían con sus padres biológicos. Parece que eran adoptados por otras familias dentro de la comunidad, fomentando un sistema colectivo de crianza. Esto habría reforzado los lazos sociales y promovido la cooperación, ya que cada familia tenía una conexión directa con otras. El verdadero secreto de la estabilidad de Çatalhöyük podría estar en su cultura de interdependencia. Al compartir responsabilidades, recursos y afectos, los habitantes de esta comunidad prehistórica crearon un entorno donde todos tenían un papel que desempeñar. Si esto fue suficiente para mantener la paz durante tanto tiempo, sigue siendo una pregunta abierta. La vida en Çatalhöyük estaba profundamente conectada con la muerte. En lugar de construir cementerios, los habitantes enterraban a sus muertos bajo los suelos de sus propias casas. Esta práctica, común en algunas culturas prehistóricas, reflejaba una visión única de la vida y la espiritualidad. Los muertos seguían siendo parte de la familia, incluso en la muerte. El lugar donde se enterraba a cada persona dentro de la casa no era aleatorio. Los restos encontrados en las áreas del norte de las casas, consideradas más sagradas, pertenecen a adultos que probablemente tenían un estatus especial dentro de la comunidad. En contraste, los niños pequeños y los extranjeros eran enterrados
en áreas menos significativas, como almacenes o rincones oscuros. Los cráneos desempeñaban un papel importante en las prácticas espirituales. Algunos eran desenterrados, decorados con yeso y pintura y exhibidos en las casas. Esto podría haber sido un intento de mantener la memoria de los fallecidos o incluso de establecer un vínculo espiritual continuo con ellos. Un caso especialmente impactante es el de una mujer encontrada abrazando un cráneo que había sido repintado varias veces, posiblemente un recordatorio constante de un ser querido. Otro elemento espiritual intrigante son las esquinas decoradas con cráneos de animales, especialmente toros. Estas áreas podrían haber sido pequeños santuarios dentro de las casas, utilizados para rituales cotidianos. Aunque no se ha confirmado su propósito exacto, sugieren una conexión simbólica entre la vida doméstica y las creencias religiosas. El mundo espiritual de Çatalhöyük es un enigma en sí mismo. Nos habla de una sociedad que valoraba profundamente a sus muertos, veía el hogar como un espacio sagrado y usaba el arte y los rituales para dar sentido al ciclo de la vida y la muerte. Aunque Çatalhöyük puede parecer una ciudad del pasado distante, su vida cotidiana tenía muchas similitudes con la nuestra. La gente cocinaba, trabajaba, criaba a sus hijos y celebraba pequeños momentos de alegría, todo dentro de un marco comunitario. Pero las herramientas y los métodos que utilizaban nos muestran cómo esta sociedad estaba a la vanguardia de su tiempo. El descubrimiento de hornos y restos de pan sin cocinar nos revela que los habitantes de Çatalhöyük no solo recolectaban granos silvestres, sino que también habían comenzado a cultivarlos. Esto marcó un cambio revolucionario hacia la agricultura, transformando su dieta y su forma de vida. El pan, símbolo de sustento y comunidad, probablemente jugaba un papel central en las reuniones familiares y rituales. Las herramientas de obsidiana son otro ejemplo de su avance tecnológico. Este vidrio volcánico, traído de fuentes lejanas, se utilizaba para fabricar cuchillos, puntas de flecha y otros utensilios. La abundancia de obsidiana sugiere que Çatalhöyük pudo haber sido un centro de comercio, conectando a esta comunidad con otras en la región. En las casas, los arqueólogos han encontrado recipientes de cerámica, figurillas de animales y esculturas humanas. Estos objetos, además de ser funcionales, reflejan una dimensión artística y espiritual. Uno de los hallazgos más icónicos es la figura de una mujer sentada en lo que parece un trono, una posible representación de poder femenino o maternidad divina. La vida cotidiana en Çatalhöyük era una mezcla de lo práctico y lo simbólico. Cada actividad, desde la preparación de alimentos hasta la creación de arte, estaba impregnada de significado, conectando a las personas con su comunidad, su entorno y sus creencias. Las paredes de las casas en Çatalhöyük no eran simples estructuras, eran lienzos donde las personas plasmaban sus ideas, creencias y emociones. Los murales encontrados en las casas, pintados principalmente en rojo y blanco, representan escenas de caza, figuras humanas y patrones abstractos. Estos diseños no solo eran decorativos, sino que también contaban historias y marcaban espacios sagrados dentro del hogar. Un aspecto notable es la diferencia entre las casas decoradas y las no decoradas. Algunas viviendas tenían murales elaborados y símbolos complejos, mientras que otras eran completamente simples. Esto plantea preguntas sobre la posible existencia de una jerarquía social o simplemente preferencias individuales. Los animales también eran un tema recurrente en el arte de Çatalhöyük. Las esculturas de toros, ciervos y jabalíes, junto con los cráneos reales incrustados en las paredes,
sugieren que estos animales tenían un significado simbólico o espiritual. Podrían haber sido representaciones de deidades, tótems familiares o símbolos de protección. La representación más famosa de Çatalhöyük es la figura femenina sentada en un trono, encontrada en uno de los niveles más antiguos del sitio. Esta escultura, conocida como la diosa madre, podría simbolizar fertilidad, poder femenino o la conexión entre la humanidad y la naturaleza. Aunque su propósito exacto sigue siendo un misterio, es un recordatorio poderoso de cómo el arte era una parte integral de la vida cotidiana. En Çatalhöyük, el arte no era un lujo, era una necesidad. A través de sus murales, esculturas y objetos decorativos, estas personas dejaron un legado visual que nos conecta con su mundo y nos permite vislumbrar sus pensamientos, esperanzas y temores. Çatalhöyük no era una comunidad aislada, aunque su diseño compacto y su ubicación podrían sugerirlo. Este megasentamiento estaba profundamente conectado con otras comunidades a través de redes de comercio y el intercambio cultural. La obsidiana, una piedra volcánica negra encontrada en abundancia en el sitio, es una de las pruebas más contundentes de estas conexiones. La obsidiana no solo era útil como material para herramientas afiladas, sino que también tenía un alto valor simbólico. Los arqueólogos han encontrado depósitos enteros de esta piedra, tanto en bruto como transformada en cuchillos, puntas de flecha y otros objetos. Dado que la obsidiana no se encuentra naturalmente cerca de Çatalhöyük, se cree que los habitantes la obtenían a través de rutas comerciales que podrían haberse extendido por toda Anatolia y más allá. Además de la obsidiana, el sitio ha revelado restos de otros bienes que sugieren intercambios culturales, cerámicas de diferentes estilos, conchas marinas que podrían haber sido traídas desde el Mediterráneo y herramientas que no corresponden a las técnicas locales. Estos hallazgos apuntan a una sociedad que no solo estaba interesada en sobrevivir, sino en prosperar mediante la interacción con el mundo exterior. El comercio no era solo un intercambio de bienes, sino también de ideas. Es posible que Çatalhöyük haya sido un centro donde las personas compartían conocimientos sobre agricultura, construcción y arte. Este flujo de información podría haber ayudado a consolidar la posición de la ciudad como una de las primeras comunidades urbanas importantes del mundo. Estas conexiones externas muestran que, aunque Çatalhöyük era único en muchos aspectos, también formaba parte de un tejido más amplio de comunidades prehistóricas que moldearon el curso de la civilización humana. ¿Qué nos enseña Çatalhöyük sobre nuestra propia humanidad? Más allá de sus innovaciones arquitectónicas y su aparente estabilidad social, este sitio nos ofrece una ventana a las raíces de la convivencia humana. En un momento en que las sociedades modernas enfrentan desafíos relacionados con la desigualdad, el conflicto y la sostenibilidad, Çatalhöyük ofrece lecciones atemporales. Primero, el diseño compacto de la ciudad refleja una forma de vida que priorizaba la comunidad sobre el individuo. Las casas apretadas, los tejados compartidos y la crianza colectiva de los niños sugieren una sociedad donde la cooperación era esencial para la supervivencia. Este modelo de interdependencia podría ser una inspiración para las ciudades modernas que buscan equilibrar la densidad poblacional con la calidad de vida. En segundo lugar, el respeto por los muertos y su integración en la vida diaria muestran una profunda conexión con el pasado. Los entierros bajo el suelo de las casas no eran solo una forma de manejar los restos humanos, sino un recordatorio constante de la continuidad entre generaciones.
Este enfoque podría ofrecernos una perspectiva diferente sobre cómo honrar nuestras propias historias familiares y culturales. Finalmente, la ausencia de una jerarquía evidente plantea preguntas sobre cómo se puede mantener el orden en una sociedad compleja sin estructuras de poder rígidas. Aunque no sabemos con certeza cómo funcionaba la toma de decisiones en Çatalhöyük, la evidencia sugiere que la cooperación y el consenso desempeñaron un papel crucial. Este modelo de gobernanza podría ser relevante para las discusiones modernas sobre democracia participativa y justicia social. El legado de Çatalhöyük no es solo histórico, sino profundamente humano. Nos recuerda que, incluso en los albores de la civilización, las personas enfrentaban desafíos similares a los nuestros y encontraban formas innovadoras de superarlos. Aunque hemos aprendido mucho sobre Çatalhöyük, este sitio sigue siendo un misterio en muchos aspectos. Solo el 5% del sitio ha sido excavado, lo que significa que la mayoría de sus secretos aún están enterrados. ¿Qué más podríamos descubrir si tuviéramos acceso al resto? Una de las preguntas más intrigantes es si existían áreas comunales o edificios especiales. Hasta ahora no se han encontrado templos, plazas o palacios, pero eso no significa que no existieran. Si se descubre una estructura de este tipo, podría cambiar por completo nuestra comprensión de cómo estaba organizada la sociedad. Otra gran incógnita es cómo gestionaban los conflictos. Aunque no hay evidencia de violencia significativa, es difícil imaginar una comunidad tan grande funcionando sin ningún tipo de tensión. ¿Qué mecanismos usaban para resolver disputas? ¿Había líderes informales que mediaban en los conflictos? Estas preguntas podrían ayudarnos a entender mejor las dinámicas sociales de las primeras comunidades humanas. Finalmente, queda por explorar cómo interactuaba Çatalhöyük con otras comunidades. Aunque sabemos que había comercio de obsidiana y otros bienes, no está claro cuán extensa era su red de contactos. ¿Era Çatalhöyük un centro cultural y comercial importante o simplemente una comunidad avanzada dentro de un sistema más grande? Responder a estas preguntas no solo enriquecerá nuestra comprensión de Çatalhöyük, sino también de nosotros mismos. Cada nuevo descubrimiento en este sitio nos acerca un paso más a entender cómo comenzó la civilización humana. Çatalhöyük no es solo un lugar de interés arqueológico, es un reflejo de lo que significa ser humano. Desde su arquitectura innovadora hasta su cultura cooperativa, este sitio nos muestra que, incluso en los albores de la civilización, las personas buscaban formas de vivir juntas, de cuidarse mutuamente y de dar sentido a sus vidas. A medida que enfrentamos los desafíos del presente, Çatalhöyük nos recuerda que nuestras raíces están en la comunidad, la colaboración y el respeto por el pasado. Es un recordatorio de que, aunque el mundo ha cambiado mucho en los últimos 9000 años, los valores fundamentales que nos conectan como seres humanos siguen siendo los mismos. Mientras los arqueólogos continúan excavando este increíble sitio, cada capa de tierra que remueven revela una nueva historia, una nueva lección y una nueva conexión con nuestros ancestros. Y aunque no podamos vivir en sus tejados ni decorar nuestras casas con cráneos, podemos aprender de su ejemplo y encontrar inspiración en su legado.